Ora Shataya Kado. Muy buenas tardes. Estamos aquí hoy por la gracia de Dios y esta es la segmento de donde nosotros hablamos de la salud por lo que nosotros vamos a leer en la Biblia, que si tú estás en este momento, si tú estás enfermo, yo creo que Dios también está listo para darte la salud, para sanarte, para que tú ser sanado, para que tú tengas tu salud. Entonces, yo te pido que vamos a seguir, vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a ver lo que Dios dice acerca de este asunto. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, que en Cristo nosotros tenemos todas las cosas que son buenas. Tú ya nos da todos en Cristo y nuestra salud es parte de este paquete. Ahora, tu pueblo que está enfermo está listo para recibir la gracia de Dios que va a sanar todo tu pueblo a través de escuchar la palabra de Dios. Te damos las gracias y estamos listos para recibir la salud en el nombre de Cristo. Gracias. Amén. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a decir que hay una cosa que te puede inhibir o te puede prevenir, que puede ser un obstáculo en tu recibir todo lo que es bueno acerca de tu salud. Y es en la manera en que tú crees que Dios no quiere sanarte. Tú no debes pensar así. Debes cambiar la manera en que tú piensas. Debes pensar y creer que Dios está muy interesado en ti para sanarte. Aleluya. Debes creer eso. Y esta creencia no es porque tú quieres pensar así, pero es porque es una palabra de Dios. Es la palabra de Dios que está en la Escritura. Tú no debes pensar que Dios no quiere sanarte. Es un error en pensar de esta manera. Es un gran error. Y este pensamiento te puede inhibir, puede no te va a permitir recibir la sanación. Entonces, ahora mismo, tú debes cambiar la manera en que piensas acerca de este asunto. Si tú estás enferma y los medicamentos no te están ayudando, pues hay una sola manera que tú puedes tener la salud, un buen salud. Si ya tomaste todos los medicamentos, ya visitaste todos los médicos y todavía tú no tienes una solución, vamos a ver lo que Dios puede hacer para ti. Dios puede hacer todos
no hay un límite de lo que Dios puede hacer. Él puede hacer de todo. Y Él está listo. Él quiere que tú seas sanado. Tú no debes pensar jamás que Dios no te va a sanar. Es un error. Si tú piensas así que Dios no te va a sanar, es un error. Debe cambiar la manera en que tú piensas. Amén. Bueno, entonces hay dos clases de gente. Un clase cree que en la época de Cristo, cuando Cristo andaba aquí en la tierra, era la época que Dios quiso sanar la gente. Ahora que Cristo ya fue al cielo, esta época no existe. Ahora, entonces, esta no es la época que uno puede ser sanado por Dios. Hay una clase de gente que cree eso. Hay otra gente que piensa o cree que aunque todavía Dios sana, pero Dios no lo va a sanar. Dios no los va a sanar. ¿Por qué tú debes pensar así? A veces ellos piensan que, son muy pecados, que son muy mal, que son mala gente, que por eso Dios no lo va a sanar. La gente tiene muchas razones por pensar en esta manera, pero tú debes cambiar la manera en que tú piensas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la escritura. El libro de Marco 11, Marco capítulo 11, el versículo 23 y 24, dice: os aseguro que cualquiera que diga a este monte, si tú estás enfermo a esta hora, ¿cuál es este monte en tu vida? Es la enfermedad. Yo no sé la enfermedad que te está afligiendo ahora, pero tú sí lo sabes. Es este monte. La enfermedad es el monte en tu vida. Pero dice Jesús en el versículo 23, que dice? Dice que os aseguro que cualquiera, amado, tú eres esta cualquiera. Tú eres esta cualquiera. Tú sí eres esta cualquiera. Dice, cualquiera, cualquiera, 23, dice que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo conseguirá. Aleluya. Cualquiera. Amado, tú que estás enfermo ahora, que estás tan enfermo en esta aflicción, tú eres cualquiera. Este monte es la enfermedad. Tú vas a decir ahora a este monte, a esta enfermedad, tú debes decir, hablar a esta enfermedad, esta enfermedad, esta sí. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Tú estás enferma en la cabeza? ¿En el corazón? ¿En la espina bífida? ¿Tú estás enferma con parálisis? ¿Tú estás enferma
¿En qué parte de tu cuerpo tienes esta enfermedad? ¿En los ojos? ¿En los huesos? ¿En los muslos? ¿Qué parte? Sí, aquí dice este monte debe ser, es una cosa específica. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que te está afligiendo ahora? Dice cualquiera que dice, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar. Ahora mismo tú vas a decir a este monte que es el monte es la enfermedad. Tú vas a decirle, tú vas a hablarle que se quite en tu cuerpo. Esta enfermedad no puede habitar tu cuerpo más. Debes dejar, debes relocalizar en el mar, en el abismo, en el nombre de Jesucristo. Ahora, empieza a hablarle, empieza ahora mismo a hablarle a esta enfermedad que se quite en tu cuerpo. Tu cuerpo no es una habitación para las enfermedades. Tu cuerpo es la habitación del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo no puede habitar este mismo cuerpo con la enfermedad. Dice la Biblia que cualquiera que Shadorubo Sataka Zidibro, cualquiera que Kaduru Satazandiri va a Kadus ensuciar el cuerpo, el Espíritu Santo lo va a destruir. Ahora mismo, por la palabra de Dios, que Kaduru Shadara por Paduru Shataka Sodo, el fuego y el poder de Dios que destruya esta enfermedad en tu cuerpo ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, que destruya por las Kaduri Shakata, por el fuego de Dios y el poder de Dios que se encuentra en su palabra, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, nosotros quitamos esta enfermedad. Vamos a darle un nombre específico a esta enfermedad. Tú sabes la enfermedad que te está afligiendo ahora. Mencione esta enfermedad y dígale ahora mismo que se eche en el mar, en el abismo, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Dice, os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate, vamos a quitar esta enfermedad ahora. Quítate ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Cristo, te quitamos ahora cualquier enfermedad que está afligiendo el pueblo de Dios, en el nombre de Jesucristo, lo que está afligiendo la cabeza, lo que está afligiendo Marabashidurubu Shakata y Librecoco, cualquier parte del cuerpo, el corazón, Libro Sakatalabra, los pies, los huesos, Marabasha, la sangre, Licoraka, quítate ahora mismo en el nombre de Jesucristo y échate en el mar, échate ahora mismo, Mara, en el abismo, en el nombre de Jesucristo, por fuego y por el poder de Dios. Pakurashata, Paduri y Satata, quítate ahora mismo en el nombre de Jesucristo, por fuego y por poder de Dios. Jesucristo, Kalura Bashataya, en el nombre de Jesucristo. Shadagasuda Kalabranda. El versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pedéis, todo lo que pide, Shadabalaraba, todo lo que pide en oración, todo lo que pide en oración, cree que lo recibiréis y os vendrá. ¿Crees? Ahora mismo nosotros estamos
orando. Dice que todo lo que pide en oración. Nosotros estamos orando ahora. Aleluya. Estamos orando. Y en la oración nosotros estamos quitando las enfermedades en tu cuerpo. Ahora mismo, que se eche en el mar. Se eche en el mar, en el abismo, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo. Y dice que 24. Y cuando 24 dice, por lo tanto, os digo que todo lo que pides en oración, en oración, en oración. La oración es lo que estamos haciendo ahora. Estamos pidiendo en oración que esta enfermedad en tu cabeza, en tu cuerpo, en tus huesos, en tu nariz, en tus ojos, en tu vientre, en tu sangre, que se quite ahora mismo, que se echa en el mar, se echa en el abismo, en el nombre de Jesucristo. Entonces dice, por lo tanto, os digo que todo lo que pides en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ahora es la creencia. Yo no puedo creer para ti. Tú mismo debes creer que lo que hemos pedido en la oración, cree y recibe. Cree y recibir. Así dice la Escritura. Cree. La creencia es muy importante. Cree y recibe. Cree y recibe. Cree y recibe. Es muy importante creer la verdad. Creer la verdad en la palabra de Dios. Entonces, cree y recibe en el nombre de Jesús. Y dice, cree que recibe y vendrá. No va a venir la salud, la buena salud, antes de tú creer, antes de la creencia. En la oración, cuando nosotros oremos, debemos primero creer. Cuando creemos, pues vamos a recibir. Cuando recibimos, nos viene en el espíritu primero. Aleluya. Después de esto, vendrá la manifestación. Entonces, vamos a ver y experimentar el buen salud en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo. Ahora, así es. Aleluya. Así es. Entonces, mi amado compañeros y hermanos, si estás enfermo, por la Escritura, debes cambiar la manera en que tú piensas. Debes entender y recibir lo que Dios dice, que Dios quiere que tú tengas buena salud y Él sigue sanando la gente. Tú también. Es tu tiempo y la hora para recibir tu sanación, tu salud. Recibe, cree la palabra de Dios. Y cuando tú crees, recibe lo que Dios está haciendo por ti a través de la Escritura. Y vendrá la manifestación. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero mientras tú crees y recibes ahora mismo en el Espíritu, ya la manifestación está en el Espíritu. Ahora vendrá la manifestación física, la manifestación física en tu cuerpo. Así es, así será. Que Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Bueno, entonces para hoy, esta es la palabra
que sigue renovando la mente con la palabra de Dios. En el libro de Marcos 11, 23 y 24. Sigue y no permita que el diablo te confunda. Entonces yo te dejo con la palabra de Dios que tiene el poder y el fuego de liberarte de todas enfermedades y el poder de salvar tu alma en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Entonces, hasta que nos encontramos otra vez, que siga creyendo y guarda bien lo que tú has recibido hoy día y vendrá la manifestación de tu liberación, tu sanación en el nombre de Jesucristo. Hasta entonces, chao por ahora. Este es tu pastor, Elena, de Ghana, Accra.